Teoría sobre el origen de la vida. Sopa orgánica. La sopa orgánica se generó por reacciones de compuestos orgánicos a la Tierra desde el espacio. El contexto de que la vida surgió de una sopa probiótica o caldo primitivo que cubría la Tierra. Esto se atribuye a Oparina y Halden. Los compuestos orgánicos que se midieron incluyeron algunos aceites y otros compuestos. Se producieron aminoácidos adicionales mediante una síntesis a través de una reacción en la adición de moléculas bases de ácidos. Esto generó adenina y guanina. En sus modelos originales, Oparin y Halden supusieron que la proteína era una fuente de información genética que había sido transferida directamente de proteína a proteína, como una gota que posteriormente se multiplicaría a través de las asimilaciones de otras moléculas orgánicas. Postulan que se produjo una transición evolutiva de ácidos que tienen material genético y finalmente el ARN. El ARN se hizo cargo de la autorreplicación. Enseguida fue el ADN y las proteínas. Las variantes de la teoría del caldo probiótico proponen que los bloques de construcción esencial de la vida se sintetizan en el espacio y luego llegaron a la Tierra primitiva por los cometas. Los respiradores hidrotermales submarinos son ventilaciones que albergan ecosistemas ricos cuya fuente de energía proviene del volcanismo del Océano Medio. Estos tuvieron un impacto inmediato en las hipótesis del origen de la Tierra porque estos entornos reactivos adecuados para la síntesis. Fumadores negros. Son chimeneas negras de humo que emiten agua de mar caliente modificada, que están debajo del lecho marino fisurado. El agua fluye hacia abajo, entra en contacto cercano con la cámara de magma durante la circulación desde el fondo del océano, antes de moverse a través de la corteza para surgir en las rejillas de ventilación y salir. Estos son muy ácidos y ricos en minerales. Los gases y metales disueltos en los fumadores negros alimentan comunidades microbianas que sirven como base de la cadena alimenticia en estos ecosistemas. Algunos de los microorganismos en los fumadores negros pueden replicarse a temperaturas de hasta 121 grados centígrados, que actualmente se considera el límite superior de la temperatura de la vida. En el 2000 se descubrió un tipo completamente nuevo de sistema de ventilación, el cual se caracteriza por chimeneas de carbonato que se elevan a 60 metros sobre el fondo marino. Este sistema de ventilación se denominó como el campo hidrotermal Ciudad Perdida, o en sus siglas en inglés LCHF, y podría ser particularmente relevante para nuestra comprensión acerca de los orígenes de la vida. Las montañas de los sistemas tipo Ciudad Perdida están a decenas de kilómetros fuera del eje. Rara vez estos contienen rocas volcánicas y están formadas por una actividad sostenida de fallas que ha durado millones de años. Su exhalación también ha circulado a través de la corteza, donde se puede calentar hasta los 200 grados Celsius, aunque sus aguas no entran en contacto cercano con la cámara de magma. La circulación de fluidos dentro del macizo es impulsada por una convección que disipa el calor de las rocas del manto que se encuentran debajo, y quizás también en parte por las reacciones químicas exotérmicas entre los fluidos circulantes y las rocas huésped. Los estudios sobre la edad y desintegración de los distintos minerales presentes en ese medio indican que la actividad hidrotermal ha estado en curso durante al menos 30.000 años, pero, considerando en específico los estudios recientes del uranio y torio, indica que la ventilación de estos sistemas ha estado activa durante 100.000 años. Los respiradores hidrotermales submarinos son formaciones que se encuentran en el manto oceánico. Estos son hábitats que albergan varios microorganismos, a los cuales llamaremos comunidades microbianas. Estos microorganismos son autótrofos procariotas, o sea que no necesitan de otros seres vivos para nutrirse y son unicelulares. Se cree que estos microorganismos podrían albergar pistas para responder
a la pregunta que todos se hacen de cuál es el origen de la vida o cuáles fueron las reacciones que iniciaron la química de la vida. Gracias a ello se une la ciencia de la microbiología y la geología en una misma investigación. Hace aproximadamente 30 años, cuando se descubrieron estas formaciones, revelaron un desconocido dominio de varios ecosistemas cuya fuente de energía proviene principalmente del volcanismo que hay debajo del manto marino. Esto ayuda a la apta proliferación de estos organismos y en el 2000 se descubrió un nuevo sistema de formaciones, el cual se caracteriza porque las formaciones son de carbono y estas se elevan a casi 60 metros a nivel sobre el fondo marino, a lo que se le llamó campo hidrotermal Ciudad Perdida. Esto podría ser muy importante para la comprensión de lo que es el origen de la vida, o eso es lo que se cree. Bien. Las bases del sistema Ciudad Perdida tienen una composición química similar a las lavas que estallaron en un principio en los océanos de la Tierra primitiva, lo cual nos brinda una información geoquímica, o sea, de la corteza de la Tierra, de lo que fue el manto pasado, y nos ayuda a comprender mucho mejor las restricciones químicas que existieron durante ese tiempo para la evolución. Estas formaciones se producen en zonas de expansión del fondo marino o fallas que tiene el suelo marino y tienen una distribución global por todo el océano del planeta. Aquí podemos observar en los puntitos amarillos los lugares donde se encuentran estas formaciones. Todas son diferentes, no precisamente tienen que ser las de Lost City. Bien, la diferencia entre fumadores negros, que también son formaciones, y Lost City, es que en los fumadores negros se encuentran encima de lo que es la cámara de magma y emiten agua de mar modificada químicamente, que llega a alcanzar aproximadamente los 405 grados centígrados, y el líquido que fluye a través de ellos tiene un pH ácido de entre 2 y 3. Debido a que es alimentado por los volcanes, es que sale ese humo negro. En cambio, los City no entra en contacto con la cámara de magma y es rica en magnesio, hierro, y también tiene concentraciones más bajas de silicio que los fumadores negros, lo que resulta en un líquido alcalino o básico de entre 9 y 11. Es pobre en metales y rica en H2 y metano. Sus estructuras físicas, como podemos observar aquí precipitan en contacto con el agua de mar debido a que contienen carbonato cálcico, lo cual resulta en que las torres se hagan cada vez más y más altas. Un ejemplo de ellas es la llamada Poseidón, que mide entre 60 metros de altura. ¿Qué crece en las formaciones de Lost City y cómo? Primero, un concepto de la metanogenómica. La metanogenómica es el estudio de la información genética de varias comunidades microbianas al mismo tiempo. Entonces, la metanogenómica ha demostrado que las comunidades microbianas en estas formaciones, los City, están dominadas por un nuevo filotipo o grupo de metanógenos anaerobios, o sea que obtienen energía del gas metano y mueren en presencia de oxígeno, específicamente del orden metanocercinales, los cuales utilizan el metano para sobrevivir. Estos pueden usar muchos compuestos orgánicos para poder obtener el metano. Los respiradores o las formaciones
que tienen poca o ninguna ventilación activa del grupo Lost City, metanosarcinales, es reemplazado por un solo filotipo metanotrófico anaerobio. Otro conjunto de bacterias que puebla los exteriores o alrededor de estas formaciones son los oxidantes de azufre y metano, del cual obtienen su energía. Estos utilizan el agua de mar con oxígeno u oxigenada con H2 y metano para poder obtenerlo. También se han identificado firmicutes reductores de sulfato, organismos que pueden sobrevivir como un enlace entre los interiores y los exteriores de estas formaciones. Como ya mencioné antes, estos líquidos no contienen oxígeno. Esto quiere decir que solo albergan anaerobios, o sea que no respiran oxígeno. Aunque en lugares donde hay contacto con el agua de mar del océano existen aerobios, los que sí respiran oxígeno. También existen lugares donde el grupo Lost City, metanosarcinales, forman biopelículas o tapices de varios microbios densos, los cuales contienen decenas de micrómetros de espesor. Aquí es donde se encuentra cerca del 100% de la comunidad arquea, otro tipo de microorganismo, que son células muy antiguas. Lo que hace que coexistan bacterias y arqueas, o sea, organismos extremófilos que aman este ambiente extremo en el cual habitan en estos ecosistemas, podría ser uno de los más antiguos del planeta. Las concentraciones milimolares de metano biogenético presentes en el efluente no parecen originarse en dióxido de carbono marino de aguas bajas, pero en cambio parecen originarse en dióxido de carbono que se ha filtrado de una fuente de carbono inorgánica en el manto. La reacción general que produce el metano en el sistema hidrotermal del suelo submarino es el mismo que el utilizado por los metanógenos para alimentar el carbono y el metabolismo energético. Los respiradores hidrotermales han dado nueva vida a un concepto centenario sobre el origen de la vida. Este concepto se conoce hoy como orígenes autótrofos y postula que la vida comenzó desde dióxido de carbono, que los primeros organismos fueron autótrofos y que estos autótrofos obtuvieron su carbono reducido de dióxido de carbono y otros compuestos de carbono simple, usando el hidrógeno como el principal donante de electrones. En el siguiente recuadro podemos ver las reacciones metabólicas presentes en los entornos de ventilación hidrotermal. Nos describe el tipo de metabolismo, ya sea anaerobio como metanogénesis, reducción de azufre o reducción de hierro, o aerobio como la oxidación de metano, oxidación de hidrógeno o de magnesio. Tenemos el ejemplo de la reacción, de los requerimientos de los elementos, así como los productos y los rendimientos potenciales de energía expresados en gramos por kilojoule. Y la última columna nos ejemplifica en qué entornos se da la ventilación y los ejemplos de bacterias que realizan estas reacciones metabólicas. Conclusión. El descubrimiento de los sistemas de ventilación hidrotérmica cambió profundamente la forma en que consideramos lo geológico, historia geoquímica y ecológica de la Tierra. Los respiradores submarinos son abundantes en el piso de los océanos del mundo y son fuentes importantes de muchos elementos y compuestos orgánicos que se transfieren a la hidrosfera. Pueden soportar la vida sin aportes de la fotosíntesis y albergan fascinantes vidas con relaciones simbióticas que involucran microorganismos litotróficos que usan energía química para soportar metazos. Es posible que los microorganismos de ventilación hidrotermales actuales alberguen características fisiológicas relictas que se asemejan a los primeros ecosistemas microbianos de la Tierra.